Muy buenos días. En esta ocasión nos encontramos con el ex ministro Óscar Becerra, que también es físico y profesor, ¿verdad? ¿Qué Así tal? es. Muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Muchas gracias por su tiempo, por estar acá y espero poder tener una conversación con usted. Un gusto tenerlo Perfecto. acá. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta que tenía es, ¿ha observado que en el mercado los directivos son reacios con la ética en la empresa? Porque los beneficios económicos pueden aumentar si quitan la ética de su ecuación. Bueno, en primer lugar, yo no generalizaría. O Ujú. sea, porque en la pregunta, ¿los directivos son reacios? Hay una generalización que no es cierta. Ujú. Tal vez es que algunos directivos son reacios y eso puede ser cierto. Y sí, se observa no solo en el sector privado, en el sector público también, ¿no? Que hay personas de todo nivel, no solamente directivos, que digamos que son propensos a quitar la ética de la ecuación, como ustedes dicen. La realidad de las cosas es que eso deteriora los resultados económicos. Hay un estudio que realizó la Universidad de Harvard con un equipo de especialistas en el tema sobre la integridad en los negocios y llegó a la conclusión de que los países donde había más integridad, donde las prácticas eran éticas, donde no había corrupción, las empresas en general, en promedio, tenían mejores resultados económicos a largo plazo, que es para los que trabajan las empresas, que en los países donde las prácticas eran corruptas. O sea que esa idea de que si yo me presto a la corrupción, si yo elimino la ética de la ecuación, los resultados económicos van a ser mejores, es falsa. La realidad ha demostrado que en los países con prácticas éticas, con integridad, los resultados económicos a largo plazo son mejores. De manera que las empresas y los ejecutivos que se olvidan de la ética en la ecuación, lo que hacen es perjudicar a sus propias empresas, además de perjudicar a los países. Otra pregunta que tenía también es, ¿se puede considerar que la ética ha vuelto a perder relevancia ante la propuesta light como la responsabilidad corporativa o la sostenibilidad? No estoy tan de acuerdo. Yo creo que en todo tiempo hay organizaciones, hay empresas, hay países donde se pierde la perspectiva de integridad y de ética. Y no es que la ética pierde relevancia, es que algunas organizaciones, algunas instituciones e incluso algunos países dejan de darle importancia. Sin embargo, el hecho de que exista la responsabilidad social corporativa, ¿no?, o la sostenibilidad no es una indicación de que eso reemplaza la ética, porque eso se tiene que hacer en un marco de integridad y de prácticas éticas. No es un disfraz. O sea, la responsabilidad social corporativa no es algo que se hace para disfrazar la corrupción. No se debería hacer así. Si se hace, no es responsabilidad social corporativa. Entonces, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. La responsabilidad social corporativa es algo que las empresas hacen para demostrar su compromiso con la sociedad en la que hacen negocios y que deben hacerlo con integridad, con prácticas éticas. Si dejan de hacerlo, eso se convierte en un barniz, en un disfraz, y eso no tiene sentido. Entonces, no es que la ética haya perdido relevancia, es que probablemente algunas organizaciones, empresas corruptas, lo que hacen es disfrazar de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa sus prácticas corruptas, y eso está mal. Por otro lado, desde el sector público, ve que la ética corporativa tiene un lugar destacado dentro de toda esta cultura, dentro del sector público. Bueno, lamentablemente, vivimos en un país que en los últimos 20 años, probablemente 10 años fácilmente, lo que ha hecho es deteriorar la ética y la integridad en la función pública. Hemos perdido confianza a las instituciones. El último gobierno ha sido peor que el anterior, que fue peor que el anterior, y así sucesivamente. El profesor Castillo, lamentablemente, pareciera que su lema al llegar al gobierno fue: ahora nos toca robar a los pobres e ignorantes. Porque no sé si fue pobre,
pero demostró que era ignorante. Y llegó a la silla de Pizarro a robar, y a robar descaradamente, con lo que demostraba su ignorancia, lo cual hizo más fácil que lo pesquen. Pero eso es lo que vemos lamentablemente, y no es solo la cabeza. Tal vez la llegada de Castillo al poder sea una muestra del nivel de podredumbre al que hemos llegado en toda la estructura del Estado. Los choferes, ¿no? Hasta los choferes. Y creo que nuestra labor y lo que pretendimos hacer, y yo reconozco, a pesar de que ya no estoy en el gobierno, que la voluntad expresa de la Presidenta de la República es que eso deje de pasar. Pero no es fácil. No es fácil porque es como un cáncer que está esparcido en toda la estructura del gobierno. Pero existe, y me consta de primera mano que la voluntad de por lo menos la Presidenta es de que eso deje de pasar. Pero no es fácil. Correcto. Igual muchas gracias por tenerlo acá, muchas gracias por su tiempo y ha sido un gusto, ¿no?